Esta noche tenemos al nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Armando Ríos Peter. La Junta de Coordinación Política es algo así como el poliburó de la Cámara de Diputados, donde realmente se deciden los temas, se discute algunos de los temas más, de los asuntos más ásperos, más complicados y cómo va a ser trasladado, cómo va a ser llevado al resto de la Cámara de Diputados. Armando Ríos Peter, encantado de que estés con nosotros. Muchas gracias, Muy Ray. buenas noches. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Paco. ¿No te da vergüenza ser diputado? No, al contrario, para mí es un orgullo hacerlo, te lo digo. No como corazón. presidente de la Junta de Coordinación, sino es un congreso que, bueno, les esquilmaron el que tuvieran la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, como se establece, se pelean los puestos, hay una rebatinga, llegó a estar en un problema de crisis, hay un montón de cosas que no ha podido aprobar, cosas, por ejemplo, que están en deuda como lo del IFE. Es decir, por eso te lo pregunto de buena lid. No, y yo lo contesto también y con toda sinceridad. A mí, yo acabo de hacer mi informe, estuve en la Costa Grande, yo soy, como tú lo sabes, soy diputado uninominal por la Costa Grande Guerrero. Hice mi informe, hubo pues una presencia masiva con gente que asistió cuando voceamos. Hicimos la entrega en el mercado, yo lo trato de hacer casi siempre tocando mano con la gente y la verdad es que cuando trabajas, y lo digo honestamente, cuando trabajas, la gente responde muy bien a sus diputados. Como órgano, que como que las cosas no avanzan y como que se están peleando ahí entre ellos. Como órgano, sin duda alguna, y hay que reconocerlo, tenemos mala fama, nos hemos generado una muy mala fama y también algunos buffers que existen alrededor del tema también nos da incrementado esa mala fama, pero nos hemos ayudado. Pues tienen mala fama y malos resultados, ¿no? Bueno, la reputación, digamos que sí tiene. Yo estoy convencido de que no, digamos, como clase política, especialmente en esta legislatura en la que estamos, pues no hemos tenido resultados que con contundencia nos permitan decir, en efecto, miren, aquí estamos, estos son los resultados. Los cambios estructurales. Hay también cosas que hemos hecho, me parece también que solamente estarse lacerando la espalda, hay cuestiones en las que se ha avanzado, el tema de la reforma de derechos humanos no es cosa menor. Es algo que realmente transforma y es un parteaguas en términos de lo que son las garantías individuales en este país. Lo pongo como un ejemplo, pero también digo, cuando hablamos del tema de reforma política, digamos, los temas que están más en boga ahorita, el tema de seguridad nacional, pues estamos en pendiente. El tema del IFE, que tú lo comentabas, pues prácticamente a 10 meses de no haber nombrado a los consejeros del IFE, tenemos que ser profundamente autocríticos, especialmente ahora que estamos entrando a la Junta de Coordinación Política, retomar el compromiso de oxigenar la discusión y darle mayor Armando, dinámica. ¿qué van a hacer? ¿Para qué? A ver, ¿qué van a hacer en este periodo de sesiones? Pues con la Junta de Coordinación Política, ¿qué van a hacer con los temas? ¿Qué va a pasar con la reforma? Hay una agenda muy amplia. La laboral, la de seguridad nacional. Hay una agenda muy amplia, yo te diría, estuve atento durante todos los 4 meses en el periodo de receso. Hay mucho trabajo en comisiones que se ha venido haciendo. Te puedo hablar del tema de reforma política. El Partido de la Revolución Democrática encabeza la Comisión de Puntos Constitucionales y hemos venido avanzando en formular un dictamen que nos permita sacar adelante temas como los de participación ciudadana, que vienen en la minuta del Senado, y que bueno, pues también son nuevos, yo creo que son nuevos aciertos que le podemos dar a la democracia mexicana, en los cuales ya hemos venido formulando un consenso, se ha venido, digamos, generando una dinámica alrededor del tema. Ustedes saben, lo plantearon en el Movimiento por la Paz cuando estuvimos en Chapultepec, ha habido un fuerte movimiento en Twitter alrededor del tema. Y de jóvenes afuera del Senado. Y yo creo, en efecto, y hemos tenido un diálogo que ha sido, pues tal vez hasta diferente que el que se venía teniendo. Yo lo veo positivo, yo soy un diputado que prefiero pensar que estos nuevos formatos de diálogo con la ciudadanía son positivos, que son realmente te airean, te oxigenan. Perdón, ¿hay alguien que piense que es negativo dentro de la Cámara? No, bueno, hay gente que piensa pues, bajo un esquema en el cual pues, solamente los diputados deciden, etcétera. O digamos, no sobran hay diputados a los que les dé urticaria. Bueno, escuchar al ciudadano. Sí, no vaya a ser que se contaminen. Hay que decir que hay, digamos, políticos que no se sienten muy cómodos cuando estás frente a la Cámara y cuando están los ciudadanos haciéndote un reclamo. Yo no me cuento dentro de ellos y estoy convencido de que hay muchos diputados que no están dentro de ellos porque, digamos, yo a lo que le apuesto y cuál es la intención dándole respuesta a la pregunta es que en la Junta de Coordinación Política, teniendo claro que hay temas prioritarios y teniendo claro que hay
un cronograma, digamos, ya más o menos preestablecido, pues, que podamos apostarle a que nos salgamos del marasmo de la discusión. ¿Vas a empujar que se le dé prioridad? Sin ¿A duda la alguna. reforma política en particular? Bueno, está el tema de reforma política, a nosotros nos interesa como encargados de la comisión y porque son temas que el PRD, que mi partido ha venido empujando pues, prácticamente desde su inicio, el referéndum, el plebiscito. ¿La reelección? La reelección es un tema también, ha tenido, ¿Es digamos, un tema una discusión. o están es a un favor? tema, sin duda. ¿Están Estamos a favor, sin duda. Hay planteamientos en los cuales necesitamos también fortalecer la ley de medios, fortalecer el tema del gasto público. Para nosotros el tema de reelección por sí mismo, decirlo venido diciendo, no es una bala de plata y si no se considera los mecanismos adicionales que tienes que tener alrededor, se puede convertir en un problema, digamos, que por sí mismo las elecciones tienen problemas graves, ¿no? El tema del uso de los recursos públicos, el tema de los medios que son parte de la discusión, pues la reelección puede caer nuevamente en ese tipo de problema. Entrémosle a fondo al asunto de las elecciones para garantizar de una manera integral que la reforma política en términos de participación ciudadana realmente nos permita mejoras y que no generemos una gran expectativa y al final del día todo el mundo diga, oye, ¿qué pasó? Ya se avanzó aquí, el país no está cambiando. No es el mejor momento, ¿no, Armando? Digamos, dado que vienen elecciones, ¿cómo puedes blindar? Creo que en tu diagnóstico lo que acabas de decir es que hay un cambio de contexto, incluidos estos 4 meses a los que te refieres donde hubo más diálogo, para que el resultado sea distinto, ¿no?, al que se ha tenido. De hecho, me llama la atención un discurso hoy de Estela Damián, donde le atribuye al Congreso parte de la ineficacia del gobierno en general, lo cual se me hace un discurso, ¿no?, como arriesgado, sí, pero interesante. Pero al final algo hay que hacer distinto, ¿no?, para sacar algunas de estas leyes. No, bueno, digamos, la Cámara de Diputados como tal tiene una serie de responsabilidades y creo que estamos en falta en cuestiones en las que sería indefendible pensar que al no nombrar los consejeros, bueno, pues solamente salir aireado de la pregunta, ¿no? Pues estamos en falta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en cosas? O sea, ¿qué es lo que atora? El equilibrio de fuerzas es muy complejo. El equilibrio de fuerzas tienes una dinámica diferente, Pues tienes un solo partido político que tiene una fuerza dominante. ¿Discusión de cuota versus representatividad? No, a mí me parece, digamos, cada tema en su particular, pero digamos, en lo que pregunta Alejandra, la propia dinámica en la Cámara de Diputados pues tiene una correlación de fuerzas muy complicada, ¿no? Tienes una fuerza política que masivamente tiene una presencia, estamos hablando del PRI, el PAN, digamos, en el gobierno con una bancada muy menor, digamos, en términos de tamaño. Nosotros también reconocer que la correlación de fuerzas con 68 diputados no nos permite empujar con toda la contundencia cuando toca la hora de los votos, pues algunos temas. Entonces, la formulación de acuerdos muchas veces tiene que ver pues con que la fuerza dominante toma una serie de decisiones y muchas veces te va anclando algunas cuestiones. Yo lo que quisiera es, sin caer en una situación crítica como la que hemos tenido, es ver cómo generamos nuevos mecanismos de diálogo y ponernos entre ustedes al frente de la gente. Claro, yo creo que ¿cuáles pueden ser? Pues el simple hecho de volverlos a poner sobre la mesa y decir, compañeros, a ver, hay una crítica fuerte, hay una crítica importante. Hoy en cada espacio que nos toca estar a los diputados, siempre está este señalamiento, no están dando resultados. Y yo lo que esperaría es pues, que empecemos a generar un proceso de reflexión profunda y puntual. Oye, de que esto nos puede y nos está afectando. Poner el tema sobre la mesa ya no es suficiente. O sea, qué bueno, pero eso ya es señores, como respirar. hablan mal de nosotros. Es como natural, ¿no? Es que yo creo que es parte del tema. Yo creo que el asunto de verlo con una lógica, por supuesto, es obligación. Entonces, que nos caiga el 20 y llamarnos a la cara entre los diputados y decir, oye, nos tiene que caer el 20 de que aquí estamos quedando mal. Yo creo que eso, el simple hecho de ponerlo sobre la mesa y no quedarnos viendo así los unos a los otros, es algo positivo. Oye, pero yo no sé si se quedan viendo los unos a los otros o se empiezan a agarrar a patadas por abajo de la mesa. Se escupen. Mira, el trabajo legislativo tiene resultados en distintas leyes que yo te podría mencionar. Acabamos de aprobar el tema del lavado de dinero. Digamos, esto se construyó en los últimos 4 meses y fue un avance importante que se votó de manera unánime. Te pongo un ejemplo importante y puntual del tema. Acláranos una cosa que yo creo que es importante en términos de la operación de la Cámara. ¿Importa que haya disciplina en las bancadas? Bueno, es una condición que ayuda, ¿no? El hecho de que haya disciplinas en las bancadas, pero también el hecho de poder pues, tener y respetar la libertad, el derecho que tiene un diputado a disentir, pues también es importante. Nosotros en el partido, bueno, pues que de hecho una evaluación distinta a la que se hace, en realidad podría ser que no ha habido leyes porque no ha habido acuerdos, y eso puede ser eficiente, según algún criterio. Pero, digamos, si quitamos ese, tendríamos que pensar que hay otros elementos. Digo, yo tengo la impresión que parte de la razón por la que no hay incentivos es porque estás en un tema de responsabilidad difusa. Es decir, nadie es responsable, por lo tanto, todos son responsables, el costo ya lo pagaron todos, ya tienes niveles de confianza en los diputados de 20%.
pues, más bajo. Igual no te vas a menos, reelegir. ¿no? A mí lo que me parece es que eso ya es un costo como tal, ¿no? Y tal vez no ha caído el 20 suficientemente en los diputados. Creo que lo que podemos hacer ahora en la Junta y que tenemos que hacer es decir, oigan, compañeros, aquí tenemos la oportunidad de sacar un cronograma, el tema del IFE. Nosotros, ¿qué es lo que esperamos y qué es lo que, en lo que yo soy optimista? Me decía Paco, oí mucho optimismo en ti. Bueno, pues tienes que llegar con optimismo, especialmente con la intención de que con ese optimismo, con el sí, puñal porque en si el no, corazón. es difícil empujar yo digo- cosas. La Sí, gente echarle te cree, más no te ganas. cree. Yo digo Echarle que más está ganas. bien y casi lo contagias. Yo creo que es importante el tema, Claro. ¿por qué? Porque empieza en octubre el proceso electoral. Tenemos un mes para que un tema que no se ha resuelto en 10 meses se resuelva. Hay quien puede decir, bueno, pues un mes más. No, a mí me parece que cada día se vuelve más crítico, cada día la presión acerca más el pública, proceso, la presión de además. los ciudadanos y las Es más ciudadanas fuerte. se vuelve mayor Bueno, y el entonces presidente- el hecho de ponernos sobre la mesa y demandar que haya, digamos, una reflexión sobre el particular y una decisión sobre el particular, cada día más se vuelve un costo latente tú vas a- para los actores tú que vas a estamos ahí jugar representados. A partir de esta semana, a partir del miércoles pasado, tu papel dentro de la Cámara ya adquiere otro nivel al ser el presidente de precisamente este grupo de coordinadores, de los responsables de llevar los temas a la agenda, de planchar, digamos. ¿Cuáles son los incentivos que hay para que sí hagan las cosas? Para nosotros, en todos los temas, digamos, la agenda tiene que ver con el hecho de respetar para qué fuimos electos. Tal vez puede ser una respuesta muy básica. Ese es un incentivo. Es muy básica y no que a mí, funciona. digo, yo te lo puedo tuyo, decir. tuyo. Yo estuve, te repito, estuve en mi distrito prestando el informe. La gente te lo demanda, la gente se acerca y te dice, oiga, qué bueno que está trabajando, pero le encargo esto, etcétera. Sí, pero hay un no montón somos que poquitos los que sucede, estamos ¿eh? en esa condición. No, pero tampoco son la suficiente mayoría para que se traduzca en otro tipo de ruedas parlamentarias. Por eso mi optimismo. Yo creo que le podemos dotar de esa visión, hacer alianzas con los que tenemos esa coyuntura, esa situación, que están en todos los partidos políticos. Ahora, lo más irónico, Armando, es que si lo ves en términos de participación básica, la gente está votando. Si revisamos elecciones de 2010, por ejemplo, tienes 4 o 5 niveles de con abstención. números históricos. Y la es gente decir, sigue participando. hablamos de un gran desprestigio de la clase política, digo, y esto para tu Y de la tranquilidad y si te democracia sirve misma, de algún consuelo. Los diputados tienen mala imagen en el mundo, aquí y en China y en Francia, y son los peores evaluados en el mundo, ¿no? Entonces, digamos, no Eso te todo, ayuda. no Eso todo te es ayuda. atribuible Bueno, a mal esto, de ¿no? muchos es consuelo de algunos, ¿no? Pero lo que es cierto es que No sí, les des ánimos. yo quisiera pensar, bueno, ok, preocúpense, pero a lo que voy es, sí hay un tema de, es irónico que hay quien dice que hay un cansancio con la vida pública, pero por otro lado tú tienes gente votando, que eso, ¿no? Mira, yo te Debería digo, ser- hay dos caras de una misma moneda. Hay, es cierto, una mala imagen, ¿no? Hay legisladores que no trabajan lo suficiente, pero hay muchos legisladores que están metidos en las comisiones, que están trabajando, que están sacando productos, que están generando acuerdos y que están dando resultados. A mí me parece que muchas veces la forma en la que se comunica es equivocada, es mala, es negativa, es, digamos, poco eficiente, pero bueno, eso se puede resolver. Lo que sí es que hoy hay muchos temas que están en la conciencia pública, en el conocimiento de la gente y que hoy tenemos que empujar. ¿Por qué? Porque cada minuto que corre de cara al proceso de elección de la presidencia de la República juega en contra también de los partidos políticos. Aquellos que pueden empujar agendas y que pueden sacar Así es. acuerdos representan lo que hoy la gente está pidiendo, y Paco lo puede decir, hoy lo que la gente quiere. ¿Y para qué llega el PRD a la Junta de Coordinación Política? A sacar acuerdos, a que construyamos acuerdos y hacer un partido que Qué pueda, bueno- con qué el bueno conflicto que que lo- hay, poder qué bu- acercar en un país que tiene de por sí ya una Estabas situación diciendo- compleja como para que le estabas echemos diciendo más, hace- más fuego a la hoguera. Porque no me dejas hablar. Así es. Exactamente. Perdón. Estabas diciendo hace un momento que uno de tus roles en la Junta de Coordinación Política es hacer alianzas y que tienes a gente con la que te entiendes, diputados con los que te entiendes de todos los partidos. ¿Eso quiere decir que vas a aprovechar las fracturas dentro de las bancadas, digamos, para lograr los acuerdos? No necesariamente son fracturas, son muchas veces coincidencias que tienes de manera transversal y que en cualquier parlamento existen y que creo que no se han aprovechado correctamente. ¿Qué es lo que tenemos que potenciar? Que hay temas que se necesitan, el tema del presupuesto por sí mismo, digamos, para verlo en una amplitud. Hoy el asunto de jóvenes, que mi bancada ha puesto al frente, el Partido de la Revolución Democrática ha señalado, en el tema de seguridad, vamos al tema de jóvenes, vamos a meterle 15,000 millones de pesos para los que están estudiando educación media superior, la preparatoria, puedan garantizar que estén estudiando con una beca. Bueno, pareciera ser que el tema pues suena coherente, es
parte, digamos, de la raíz del problema que tenemos en términos de la espiral de violencia que vive el país. Y yo no he escuchado a nadie, no me ha tocado ver a nadie que no le parezca que es algo en lo que nos podemos poner de acuerdo. Bueno, sería un extraordinario acuerdo que pudiéramos sacar una ley de jóvenes y un presupuesto para los jóvenes. Te pongo un ejemplo al cual obviamente le vamos a apostar. Ahora, en eso... y que parece que tiene condiciones para que de manera transversal podamos trabajar con el PRI, con el PAN, con el PRD, con las otras fuerzas políticas, ¿no? Ese es un tema y es un tema con mucha dirección y además es como, hay algunos, ¿no? Como tú que han tomado esa bandera y muchos coinciden. Pero, ¿cuál sería el estilo del PRD si es que vas a darle un estilo? Yo creo que hay que hacer un diagnóstico correcto, adecuado de los problemas que hoy no están siendo resueltos. Vuelvo al tema de jóvenes, como puede ser el tema de atención a las víctimas o el tema de adicciones. Son 3 temas que el PRD ha venido empujando, que tiene claro en su agenda legislativa y que en este momento pues pareciera que no existen. Pero yo no los escuché la vez pasada. Una mala broma. ¿Qué hace si toman la tribuna? Bueno, si toman la tribuna algunos de los compañeros y si es un tema relevante para hacerlo, porque, por ejemplo, en el tema de reforma laboral pareciera ser que hay un acuerdo entre el PRI y el PAN. Pues, ¿qué es lo que habrá que hacer? Habrá que buscar conciliar, habrá que buscar discutir, pero me parece que es un tema lo suficientemente fuerte como para tomar una decisión. Armando. A veces incluso cuando una minoría que busca tener razones y no se escucha esa apabullada, llega a ese tipo de situaciones. Yo, que es lo que llego a la Junta de Coordinación Política, obviamente a que generemos puentes de diálogo que no nos lleven a esas situaciones. Eres menos rijoso, ¿no? Pues a mí me parece que ser rijoso o no depende del caso. Bueno, ¿no? Pero depende de la situación. Hay que construir, y construir tiene que ver pues, con un manejo estratégico amplio de lo que es la agenda legislativa. Mencionaste de paso hace unos momentos el mensaje político del presidente el viernes pasado. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes con partido? ¿Cuál es tu valoración como presidente de la Junta de Coordinación Política? Bueno, yo hubiera esperado un diagnóstico un poco menos sesgado. Yo siento que en este momento, en los distintos temas que tiene el país enfrente, y solamente pongo el tema económico y sus implicaciones sociales frente a la situación que presenta Estados Unidos y el potencial de, digamos, caída de la economía mexicana, que es una realidad bastante previsible. Y el tema de la seguridad, me parece que el manejo de las cifras que se presentaron en ese evento, el planteamiento fue demasiado de bombo y platillo, pues, ¿no? De sacarle mucha fanfarria a algunas cuestiones. Pero ¿qué esperaban? A ver, si el PRD tuviera la presidencia, pues haría exactamente igual, como el PRI lo hizo. Pero en este momento, el país, su condición actual, me parece que los hechos recientes en Monterrey, los que ocurrieron anteriormente en Veracruz, lo que pasó en el estadio de Torreón, me parece que reclaman que tengamos no la misma visión inercial en la cual solamente sale la bonita cara. Yo hubiera esperado, en serio, en el tema de seguridad, un diagnóstico mucho más concreto, a que me dijeran que de 37 capos se han aprendido 21 y entonces hay un gran avance. Perdón, pero el problema que vive un lugar como Acapulco, mi tierra, ¿no? Hoy tiene que ver con que esa estrategia está generando pues una amplificación de la problemática de seguridad que hoy le está pegando al ciudadano, porque en vez de estar en el trasiego de la droga, que qué bueno que ya no estén, y obviamente hay que pegar a los delincuentes en eso, hoy están en el secuestro, hoy están está muy bien. Quitando el dinero a los establecimientos. Sí, ¿y por qué no han articulado, por qué nadie en la oposición ha articulado el discurso de que la estrategia traslapó los delitos? No, esto nosotros lo hemos tenido. Bueno, lo han dicho. Esto porque me estás preguntando ahorita, pero nadie lo ha desde hace bastante tiempo. Nadie lo ha planteado como un contrapeso retórico, discursivo, político, en términos de mensaje, de lo que plantea el presidente, porque cuando dice el presidente, vamos ganando esto, claro que van ganando en la materia federal, porque bueno, no se está planteando que la estrategia lo que hizo fue generar que el delito federal se trasladara al delito del orden común. En todo momento nuestro discurso ha sido que hay que darle un giro a la estrategia actual y hay que ir no solamente a las causas profundas como esta de los jóvenes que yo he señalado, sino también en materia de inteligencia, en términos de la actuación de los ministerios públicos, en términos de fortalecer a las procuradurías. Para la inteligencia. Estas guerras solo se vencen con inteligencia. Nosotros planteamos 10,000 millones de pesos recientemente, ¿no? Lo planteó el PRD y será su apuesta en el presupuesto de egresos de la Federación. 10,000 millones de pesos para fortalecer a las procuradurías, especialmente en 2 cuestiones. Lo que está generando ahorita que haya tanta impunidad y un ciclo. Ahora sí le van a meter dinero a la Procuraduría. Hay que meterle. Bueno, el problema es
No le han metido, se le ha en 5 incrementado, y es un asunto también, nosotros lo hemos planteado y lo vamos a volver a plantear. Repito, tal vez la correlación de fuerzas no nos da siempre para poder sacar, pero los planteamientos están ahí, públicos, hechos en las exposiciones de motivos de hace 2 años. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, pues si se le ha metido 110% de incremento a la Secretaría de Seguridad Pública, hay que compararlo con el escaso 10% que se le ha metido a la Procuraduría. Sí, a y lo que te policía, genera si no una lo percepción otro. de 10 años impunidad en 5. es precisamente 10%. que no se le está dando atención a las averiguaciones previas. Entonces, bueno, lo pongo eso como un ejemplo de que sí hay un discurso alternativo, de que sí hay una necesidad de cambiar e ir, O sea, ¿cómo digamos, no, de los cómo no va a haber estrategias. problemas en el Poder Judicial Claro. si no le inyectan recursos? Y hay un problema, digamos, en términos de que pareciera ser que lo único que le ha interesado y que fue lo que más se subrayó en el discurso del viernes pasado es el tema de contención. Y el problema no es solamente la contención. No, pero el presidente tema sí tiene se- que ver sí, con sí. la Procuración de Justicia y Ley de tiene que seguridad. ver con el tejido social. Ley de Pero, seguridad, a ver, ¿cuál sería tu posición? A mí me parece que en el tema de seguridad nacional han cambiado 180 grados las condiciones. Ellos quisieron meter una iniciativa, y estoy hablando, digamos, de la minuta que presentó el Senado, que había empujado el jefe del Ejecutivo, pues que no traía consideraciones de cómo han cambiado las cosas. No se tenía el cambio en derechos humanos en el 29 constitucional, que ahora existe, no estaba la resolución de la Corte en materia del fuero militar. Y hoy el movimiento social, por ejemplo, el movimiento por la paz, lo que se hizo en Chapultepec, el hecho de que tengas a José Narro, al rector de la Universidad Nacional, metido en el tema, me parece que cambia las condiciones del debate y necesita de nosotros no solamente más oídos, sino necesita entender que si las variables cambiaron y hoy tenemos a más sociedad metida en el tema, Tu reforma tiene que planteando ser que tiene que ser una seguridad ciudadana, que tiene que ser una seguridad con equilibrio de poderes, no una manga ancha para el Ejecutivo, respeto a los derechos humanos, entonces hay una buena oportunidad y en eso está empujando el PRD, que podamos salir adelante. Y ahí estaremos como Junta de Coordinación Política empujando los temas con todos los partidos. Y yo te voy a hacer mi pregunta, sin interrumpirte. Adelante. El presidente... Va contra natura, ¿eh? En su discurso, exacto, estoy haciendo esfuerzos. En su discurso el presidente sí hizo énfasis en la parte de tejido social. Habló de prevención, habló de trato de adicciones, de cuántos centros Nueva Vida, e incluso hizo un énfasis particular en que pues, los réditos de esta parte de la estrategia son de largo plazo. ¿Tú coincides con lo que dijo? ¿Te parece que es poco? Ya sé que lo de los jóvenes no lo mencionó y que esa es una postura del PRD, Claro. pero más allá de la de los jóvenes, porque sí lo mencionó. O sea, el Para presidente por conceder- primera vez yo lo escucho como más articulado en ese frente. Sí se trató el tema, obviamente que fue planteado, ¿no? Fue planteado el tema del tejido social. Se plantearon, por ejemplo, 2,000 rehabilitaciones de espacios comunitarios. Y yo cuando estaba escuchando esa parte del discurso, me acordaba de esos 15 jóvenes que jugando fútbol en Ciudad Salvarca. Juárez fueron asesinados justo en una cancha que se acaba de rehabilitar. Entonces, muchas veces ese tipo de cifras, cuando uno no las articula en la realidad y cuando uno ve que el tema del tejido social no lo puedes medir exclusivamente en términos de números y estadísticas, sino de resultados reales y cómo la cohesión social se va dando y que no es un tema, obviamente, que se dé de un año para otro, entonces el discurso termina siendo insuficiente si solamente te vas a esa parte de los La números. Comisión de Derechos Humanos, de hecho, sacó una moción en contra del gobierno del Estado porque dejaron abandonadas a las víctimas de Salvarca. Bueno, el viernes. es un ejemplo, yo creo que muy concreto, de cómo esas cifras que se venden con bombo y platillo, cuando las empiezas a aterrizar, examinar, y que obviamente ahora en la glosa del informe que tendremos en fechas próximas, que será trabajo de la Junta, definir cuál será el formato, tendremos que revisar mucho más a fondo. Hay que echarle una buena arrastrada de lápiz, pero ¿con qué finalidad? No solamente para evidenciar si lo que dice el Ejecutivo está bien o mal. Yo creo que en este momento se trata realmente de construir, especialmente en el tema de tejido social, en este tema de los jóvenes, de construir, de hacer un diagnóstico común. No te puedes quedar como años anteriores en los cuales pues, el Ejecutivo se echa un rollo y ahí pues las fuerzas políticas y eres oposición criticándolo. Hoy en este momento, especialmente, lo que se requiere en el tema de seguridad es un acuerdo. Armando, Y a tener ver, un acuerdo significa tener un Armando, diagnóstico compartido. Si nosotros pudiéramos establecer de manera muy genérica una escala del 1 al 10 sobre el optimismo que tú irradias 11. versus a nuestro pesimismo, tú dirías, ¿en dónde debería de estar la sociedad? ¿Dónde debería estar la expectativa de la sociedad con respecto a ¿O qué le ustedes? podrías decir a la sociedad hoy para que confíe en que Para que se de aquí eleve al a año 8? ajá, al año Atenta, ¿Qué va a servir demandante, de algo? involucrada en todos los espacios, crítica, obviamente, exigente. Me parece que es lo que ha venido ocurriendo. Yo retomo mucho el tema de Chapultepec, no solamente porque a mí me conmovió el haber estado ahí, a mí me movió el poder estar presente, pero sobre todo el recibir toda la carga de lo que significa escuchar a una madre que ha perdido a su hijo, escuchar a una hija, que se a deje un de padre ser que perdió en la estadística, ¿no? guardería ABC. Digamos, hay que tener claridad de que la clase política tiene que sensibilizarse.
tiene que sensibilizarse y ese tipo de espacios, ese tipo de demandas, ese tipo de crítica, ese tipo de exigencia te mueve como diputado, te tiene que mover como actor público, porque si no, entonces no solamente será una crítica, sino le estaremos fallando a la historia, a nuestro país, a nuestros hijos, a lo que somos como ciudadanos y como mexicanos. Me parece que en este momento la problemática que tiene el país y la que puede enfrentar en el tema económico nos tiene que llevar a tener altura de miras y un posicionamiento mucho más claro, escuchar. Entonces yo le diría a la gente, métanse duro, vean estos programas. Denos guerra. No, pues denos guerra, al final del día. Yo creo que Básicamente. es el baluarte más importante de la democracia, al final del día. Armando, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya veremos en el corte final la rendición de cuentas para ustedes. Vamos a salir bien con un 12%. Me con un parecerá. 12% De optimismo de seguro. optimismo. En resultados y vamos yo a verlo. reconoceremos que nos equivocamos. Listo, le vamos a echar ganas. Paco, ¿tú qué piensas de lo que acaba de decirnos Armando? ¿Realmente el presidente no fue del todo equilibrado, justo, honesto para con la sociedad mexicana en su discurso? Yo creo que es muy difícil ser autocrítico cuando estás intentando dar un mensaje. A mí me parece que estaba muy bien sintonizado, por lo menos con lo que está pasando en la opinión pública. Llega con un acuerdo muy alto, comparado incluso con, ya no digas con Fox. 68% sacó parametría. Así es, ¿no? Y estamos en el nivel alto. Nosotros no se explica del todo, dadas las expectativas económicas y los niveles de inseguridad, pero yo noté 2 o 3 partes del discurso muy sintonizadas en reconocimiento de logros en salud, en obra pública, ¿no? Carreteras, eso la gente lo tiene muy claro y a lo mejor lo que esperaba Armando era un discurso más crítico en lo otro, pero si observan, empezó con Monterrey y acabó con Monterrey. Digamos, como una parte de lo que le está preocupando a la gente. Yo lo encontré muy bien sintonizado, me parece perfectamente normal que haya sido ese el mensaje en un momento donde si ya no es informe, como dices, pero sí necesita, ¿no?, comunicar todavía. ¿A ti te gustó? ¿Te pareció interesante? ¿Sacaste algo de utilidad? ¿O nada más te reíste? Me reí un poco, pero me pareció que fue excesivamente optimista, ¿no? Hay que ver las cifras, porque hay cosas como, sí, efectivamente tenemos cobertura de salud y está muy bien que todo el mundo esté afiliado al Seguro Popular, pero hay deficiencias brutales en términos de cobertura. O sea, ¿qué es lo que le pasa al individuo cuando llega a la clínica y no hay doctor, o no hay cama, o no hay medicina, pero etcétera? otra cosa. Digo, pues es No, lo normal. por eso es el manejo normal, es el manejo normal. normal. Pero de repente era una euforia de nosotros mejor que todo Latinoamérica, que todos los BRICS. Pero es su mensaje. Claro. Era 2 de septiembre, es su mensaje. Está bien. Él dice lo que le parezca o como se le acomode bien. Curiosamente yo lo que dice, diría es, ¿y qué sucedió con la oposición? que nunca Que articuló en ese respuesta. momento no, bueno, al terminar el mensaje no dijo, a ver, vamos a aclarar, en esta parte nos parece sí que se han construido carreteras, pero fíjense Bueno, que la y inversión yo- extranjera pero no ha yo sido te diría- El tal. otro rayo es el nivel de pautado y comunicación política que traen, que además creo como presidencia, que la verdad, otra vez creo que está bien sintonizado y que refuerza. Pero es una fue cosa muy continuación. curiosa, en términos justo de su estrategia de comunicación política, que es el optimismo en términos económicos, cambios estructurales, infraestructura, de repente dice, desgraciadamente esto pues se viene a ensuciar con el problema de la inseguridad, como diciendo, pues tenemos esta pecata minuta que nos anda ensuciando el escenario, cuando el primero que habla todo el día de la guerra es el presidente de la República. Pues Alejandra, ya no vamos a poder hablar de la guerra ni de nada en este programa porque se nos acabó el tiempo. Está muy bien, será la semana que Será viene. para la próxima. Buenas noches Alejandra, buenas noches Paco. Ray. Buenas noches, Ray. Los esperamos aquí el próximo domingo en día 1.